Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 140, parte octava, la filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7, marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg, 1004, Metz, el desenmascaramiento del engaño del puercoespín teológico, o sea, la polémica contra el mito idealístico de la identidad aseguradora. La teología política de Metz parte del presupuesto de que la identidad humana y cristiana del hombre no es un dato ontológico garantizado a priori, sino una libre y arriesgada empresa histórica, por verificarse en el espacio de la sociedad. Una de las ejemplificaciones más originales de este punto de vista, que constituye el auténtico hilo conductor de las meditaciones de Metz y el punto de mayor discrepancia de su pensamiento en relación con las teologías tradicionales, hay que buscarlo, a nuestro parecer, en la historia del puercoespín. Esto es, en un gracioso cuento de los hermanos Grimm, del cual nuestro autor ha ofrecido una eficaz reinterpretación filosófica y teológica. En dos párrafos de cristianismo trascendental idealístico o narrativo práctico. La teología frente a la crisis de identidad del cristianismo actual, titulados respectivamente Un cuento para leer antifrásticamente y desenmascaramiento del embrollo del puercoespín, o sea, crítica de las versiones trascendental idealística de la identidad aseguradora. Metz, después de haberse referido a la insostenibilidad de las interpretaciones idealísticas del cristianismo y de la identidad cristiana, escribe: para aclarar esta intención crítica, quisiera recordar un cuento que es uno de los más conocidos y preferidos por nosotros, el cuento de la liebre y del erizo. Más precisamente, la historia de aquel puercoespín de las patas torcidas, pero más listo que el hambre, que el domingo por la mañana se va de paseo por el campo, y a la liebre, que aún una vez le toma el pelo por sus piernas torcidas, le propone, en un abrir y cerrar de ojos, una carrera entre los surcos de los barbechos, y después, antes de que empiece la carrera, se vuelve a casa para desayunar. Dice, porque con el estómago vacío no sabría correr bien. En realidad, para llevar consigo a la señora Erizo, que como todos saben, tienen el mismísimo aspecto que su marido, y para colocarla en el extremo superior del surco, mientras él toma posición en el inferior al lado de la liebre para dar inicio a la carrera. Como es sabido, la liebre cae de cuatro patas en la trampa puesta por el puercoespín. Corre y corre en su surco para alcanzar al erizo, que de una parte a otra está siempre allá, y al final la pobre liebre corre tanto y tanto arriba y abajo por el campo que acaba muriendo de agotamiento. Metz pide permiso a los pequeños y a los minusválidos y a los lentos en la vida, en apoyo de aquellos para los que fue escrito el cuento, para poder leer la historia contra sus expectativas, o sea, a favor de la liebre, que corre y corre hasta morir en la carrera, mientras el puercoespín gana con un truco que le ahorra la fatiga de correr. La opción a favor de la liebre, aclara nuestro autor, es la opción de entrar en el campo de la historia, que se puede recorrer solo en la carrera, en la competición, en el sprint, y en todos los otros modos con que las imágenes de las tradiciones paulinas describen la vida histórica escatológica de los cristianos. Al mismo tiempo, la opción implica el intento de desenmascarar críticamente la seguridad idealística de la amenazada identidad del cristianismo, la cual prescinde de la fuerza salvadora de la identidad que está en la praxis, en el correr, o sea, en la estigmatización del engaño del puercoespín teológico, el cual garantiza identidad y victoria sin la experiencia de la vida en la carrera, esto es, también sin la experiencia de la amenaza sufrida de la posible derrota. Metz diferencia dos formas de engaño filosófico teológico, una de tipo histórico universal y otra de tipo trascendental. Ambas posiciones son tachadas de idealísticas y acusadas de enredar la historia,
En el primer caso, el teólogo actúa sustancialmente como la pareja del puercoespín, en cuanto tiene continuamente a la vista el camino de la historia. En efecto, puesto que se la domina por ambos extremos, no es en efecto necesario recorrerla. La liebre corre y el puercoespín se queda sentado, en el engaño de su desdoblamiento, en los puestos de mando y maniobra de la historia universal. La historia se convierte en el movimiento plenamente controlado del espíritu objetivo o de no importa qué otra cosa. Y la teología llega a ser una especie de agencia de información sobre la historia universal. Tanto es así que el sentido de salvación definitivamente atribuido a la historia no es descubierto propiamente en la carrera, sino que se ha entumecido en una determinación reflexiva, que no quiere ser molestada por miedos históricos colectivos y amenazadores, catastróficas pérdidas de sentido, y que por lo tanto no tiene necesidad tampoco de una esperanza que se traduzca en espera. También en el segundo caso, o sea, en el de la interpretación trascendental, que intenta anclar la identidad histórica de la fe cristiana en una estructura antropológica fundamental del hombre, en consecuencia de la cual está ya desde siempre en Dios, el teólogo actúa como la familia de erizos. La liebre corre, los dos puercoespines están ya siempre allá. Yo estoy aquí, gritan alternativamente el puercoespín y su consorte en el bajo alemán del cuento. Con su trascendental omnipresencia, ellos empujan a la liebre hacia la muerte. Pero a pesar de esto, la amenazada e insegura identidad histórica del cristianismo no se hace aquí trascendentalmente sólida y segura a un demasiado alto precio, o sea, al precio de un cambio de identidad y de una tautología. Los dos puercoespines indican la tautología, así como la liebre corredora la posibilidad de identidad histórica. Aquel correr que se puede hacer también tumbados alcanza junto a sus peligros a la identidad segura y no subrogable trascendentalmente con nada. Todo lo demás acaba conduciendo a la tautología. Un puercoespín es como el otro. El inicio es como el fin. El paraíso terrestre como el fin de los tiempos. La creación como el cumplimiento. En el fin se rompe el inicio. En síntesis, toda trascendentalización del sujeto cristiano corre el riesgo, según Metz, de bloquear la lucha histórica de los cristianos por el triunfo concreto, en la praxis de la identidad cristiana.